Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Brasil, a las urnas. ¿Cuáles son las opciones políticas y cuáles son sus implicaciones para el hemisferio? Esto es Foro de la Voz de América desde Washington. Le saluda Gonzalo Abarca. Cerca de 148 millones de brasileños están habilitados para votar este domingo en las elecciones presidenciales y legislativas. 11 candidatos, sí, 11, conforman la opción electoral en uno de los países más grandes del mundo. Sin embargo, según las encuestas, solo 2 de ellos se disputarán el Palacio de Planalto. El actual presidente Jair Bolsonaro, de 67 años, y el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, de 76 años. Pero, ¿cómo afectará su resultado al balance de poder en el continente? ¿Qué políticas podrían cambiar o mantenerse en el campo medioambiental en una región tan importante como la Amazonía? Bien, para analizar el tema me acompaña Peter Hakim, presidente emérito de Diálogo Interamericano, Pedro Abramovay, director para América Latina de la Fundación Open Society, y María Isabel Puerta, experta en política de Valencia College, aquí en Orlando, Florida. Bienvenidos todos. Peter, voy a empezar contigo. ¿Por qué se trata de una elección sin paralelo en Brasil, como tú lo dices en tus artículos? ¿Qué está en juego en este momento? Bienvenido. Bueno, primero, gracias por la invitación. Yo diría no solamente para Brasil es importante. Esta es una elección que tal vez es una de las más importantes en América Latina en muchos años. La única comparación tal vez que yo recuerdo es la elección en Chile después que entregó el poder el Pinochet. Pero yo creo que eso, dado el deterioro económico de los últimos años, la pandemia, de tratar de recuperar el cambio de la actividad, la energía de los jóvenes en la política, las amenazas a la democracia. Esta elección es precisamente toca todos estos temas en una forma muy fundamental. Claro, todos los temas que has enumerado, poco a poco vamos a entrar en detalle, a analizarlos, pero paso ahora a Pedro. Pedro, bienvenido. ¿Por qué en este momento la sociedad brasileña parece estar más polarizada que nunca? Porque acuérdate que antes había una especie como de cierto acercamiento entre los políticos. En este momento, totalmente polarizados. Bienvenido. Gracias, buenos días, Gonzalo. Un placer estar acá. Yo creo que es un tipo distinto de polarización, ¿no? O sea, es una polarización que no es entre visiones distintas de políticas públicas como hemos tenido antes. Incluso el candidato a vicepresidente de Lula actualmente era su oponente en 2006. Y ahí antes, claro, existía una polarización de visión de mundo, ¿no? Pero ahora yo creo que es algo muy distinto, que es una polarización sobre la democracia, o sea, sobre la Constitución de 1988, que es una constitución democrática. Bolsonaro ha construido una visión de mundo que es, yo creo, muy similar con muchos otros líderes autoritarios que existen hoy en el mundo, que es una visión donde él tendría la única capacidad de representar el pueblo y los valores cristianos, ¿no? En esa visión, y para eso le da la legitimidad de atacar las instituciones democráticas constantemente, y eso de un lado. Entonces, gente que realmente, y sus apoyadores así ven o sea, fueron negacionistas de la pandemia, creen que es necesario deforestar la Amazonía, creen que es necesario continuar una visión de ataque al Poder Judicial en la prensa en Brasil. Y de otro lado, yo creo que hay como el pacto de la democracia que tiene antes oponentes, como por ejemplo el vicepresidente y el expresidente Lula en la misma
Fíjate que tú vuelves a hablar de democracia y Peter estaba hablando también de lo que podría ser una amenaza a la democracia. Vamos a hablar un poquito más de eso. María Isabel, entonces te pregunto, ¿en Brasil se ven estas elecciones simplemente como una disputa, crees tú, entre dos modelos políticos y económicos? ¿O cuáles son en realidad los temas de interés de los votantes? Mira, yo creo que ambos de mis copanelistas tienen mucha razón en el marco de esta elección, que como lo decía Pedro, esta no es una elección cualquiera y tiene unas implicaciones desde el punto de vista geopolítico tremendas, porque volvemos a lo que hemos discutido aquí en tu programa en otras oportunidades. Esta no es una elección donde lo ideológico sea lo central, sino más bien una elección donde los ataques hacia la democracia y sus instituciones tienen dos visiones, ¿no? Estamos viendo con preocupación cómo Bolsonaro está desacreditando no solamente las instituciones, está desacreditando el proceso que lo llevó a la presidencia y que podría o no darle una reelección. Se está cuestionando a la democracia. Entonces aquí de lo que se trata es de un proceso de desafección democrática que se está profundizando y que se está evidenciando en los más altos cargos. Lo estamos viendo en Brasil, pero nosotros aquí en Estados Unidos lo hemos vivido, la agresión a las instituciones democráticas. Ahora, bueno, precisamente tomo tu palabra en ese sentido y vamos a ver ahora más bien lo que dijo la Casa Blanca sobre estas elecciones. Vamos a monitorear de cerca y confiar en la fortaleza de las instituciones democráticas de Brasil. Como socio, como Democracia Socia de Brasil, seguiremos las elecciones con la plena expectativa de que se llevarán a cabo de manera libre, justa, limpia y creíble, con todas las instituciones relevantes operando de acuerdo con el orden constitucional. Bueno, Pedro, paso contigo. Fíjate, Estados Unidos monitoreando la fortaleza de la democracia en Brasil, en momento en que aquí también hay una comisión del 6 de enero también. Exactamente. Yo creo que hay elecciones de Estados Unidos que todos tenemos que tener para Brasil, ¿no? De un lado, claro, sabemos que líderes como Bolsonaro, como Trump, no van pacíficamente a entregar y aceptar las instituciones electorales y entregar el poder pacíficamente. Entonces, de un lado, yo creo que la sociedad civil está más preparada para eso. De otro, yo creo que hay una lesión que es, no se puede simplemente, o sea, los intentos claros de atacar la democracia, el proceso electoral, de decir que hay fraude donde no hay, todo eso que está claro que está haciendo Bolsonaro y sus apoyadores, tienen que después, no pueden pasar impunes después, ¿no? Todo ese proceso tiene que tener un encuentro con la justicia. Lo que Estados Unidos está pasando por ese proceso quizás un poco tarde, ¿no? Y yo creo que eso en Brasil va a ser muy importante que el mensaje sea claro, que los que atenten contra la democracia después de elecciones tengan un encuentro con la justicia. Ahora, muy rápidamente, María Isabel, o sea, ¿qué temas en realidad de particular interés para la Casa Blanca estaría la agenda con Brasil? Bueno, hay un tema que es importante, además de lo que decía Karine Jean-Pierre, que es monitorear el proceso y que se esté dando en normalidad. A mí me parece relevante las declaraciones que ha hecho el presidente Bolsonaro sobre su intención de desconocer el resultado si es desfavorable. Yo creo que eso es importante, porque no es solamente porque aquí se esté dando un proceso de desafección desde el punto de vista de las instituciones democráticas, es porque Estados Unidos tiene que dar el ejemplo, no solamente arreglando en casa los problemas internos, sino también ser vigilante. Y esa frase de ese compromiso de monitoreo me parece que es crucial en momentos en que en América Latina hay otros procesos en marcha, en otros países, donde la democracia en esta ola iliberal está siendo seriamente amenazada. Ya. Y el primer paso es defender la defensa de las instituciones democráticas en el caso de los procesos electorales. Bien, esto es Foro de la Voz de América.
Continuamos en Foro de la Voz de América. Las elecciones en Brasil, en la recta final. Los comicios se realizan en medio de tensiones generadas por una creciente violencia y las declaraciones del presidente Bolsonaro contra las urnas electrónicas. Bien, y continúa con nosotros Peter Hakeem, presidente emérito de Diálogo Interamericano, Pedro Abramovey, director para América Latina de la Fundación Open Society, y María Isabel Puerta, experta en política del Valencia College en Orlando, Florida. Muy bien, veamos ahora parte del discurso del presidente Bolsonaro. Sabemos que el comunismo lleva a la penuria, a la pobreza, al hambre y a la miseria. No deseamos eso para Brasil. Muy bien, Peter. El presidente Bolsonaro: no queremos comunismo para Brasil, pobreza, miseria. Económicamente, ¿cómo está Brasil ahora frente a los tiempos del gobierno de Lula? Bueno, Lula tenía, vamos a decir, un gobierno que tenía mucho éxito económico, quiere decir, aprovechó un poco de una economía global, estaba funcionando muy bien y realmente para 8 años Lula realmente mostró una capacidad no solamente de crecer Brasil, de tomar posición internacional importante en la economía internacional y también de reducir la pobreza, de estrechar las diferencias. Eso fue muy importante. Pero después del régimen de Lula llegó un periodo de problemas para la economía brasileña, 2014 especialmente después, y hasta ahora está en un deterioro economía. Claro. Ahora, Pedro, ¿cómo funciona el voto evangélico en Brasil? ¿Y a qué apelan tanto Bolsonaro como Lula para conquistarlo? Porque están tratando de conquistarlo. ¿Tu opinión? Sí, sin duda. Esa es sin duda la camada poblacional demográfica más importante para Bolsonaro, ¿no? Que repite, de un lado, claro, noticias falsas y el gran tema entre los evangélicos, más que temas de aborto o temas otros que de ideología de género que aparecen muchas veces en las discusiones con evangélicos en la región. El gran tema es una noticia falsa que Lula va a cerrar las iglesias evangélicas, ¿no? Entonces, que Bolsonaro repite y que y tiene relación directa con jefes y líderes de iglesias que repiten esos en las iglesias y genera una aversión, un rechazo muy grande al presidente Lula. Yo creo que Lula ha también hablado con ese público, ¿no? Y hubo un momento donde esa noticia se creció y Bolsonaro creció mucho en las encuestas entre los evangélicos, pero claro, eso se paró y paró en un techo que yo creo que no puede ir más allá. Pero hoy Lula tiene la misma ventaja o un poco más incluso entre los católicos que Bolsonaro tiene entre los evangélicos. Es una elección que va muy dividida entre religiones en Brasil. Qué interesante el dato que nos estás dando. Pero bien, mientras la estrategia de campaña de Bolsonaro consiste en intentar asociar a Lula con el comunismo, el expresidente Lula hace campaña presentando a Brasil como un país fuera de control. Veamos. O desemprego récord, a inflación fuera de control. El regreso del hambre, del desempleo histórico, una inflación fuera de control, precios exorbitantes de los alimentos, gasolina, electricidad, la destrucción de las políticas incluyentes, el endeudamiento de las familias, la violencia política, todo este sufrimiento causado por el actual gobierno es parte de una de las páginas más desafortunadas en la historia patria. Bien, estas son fuertes declaraciones del expresidente Lula da Silva. María Isabel, ¿qué tan rentable políticamente le ha resultado a Lula su énfasis en la economía, según tu opinión? Bueno, yo creo que es una estrategia inteligente si consideramos
la actitud de Bolsonaro y de su gobierno con respecto a la pandemia y, bueno, las consecuencias políticas son enormes, pero mucho más severas son las económicas. Claro. Entonces, hacer esa conexión me parece que es importante y que Lula sabe que en su historial, es decir, lo que él tiene para ofrecerle al pueblo en Brasil es precisamente una estabilidad económica que pueden estar añorando. Bien, esto es Foro de la Voz de América. Nosotros, gracias a Pedro Abramovey por haber estado con nosotros. Continuamos en Foro de la Voz de América. Y bien, la región del Amazonas está ligada invariablemente al ambiente. Es el pulmón del mundo mismo, según los científicos. Muchos han criticado la política medioambiental de Bolsonaro, pero veamos lo que dijo el presidente al respecto. Na Amazônia brasileira. En la Amazonía brasileña, un área equivalente a Europa del Este, más del 80% del bosque permanece intacto, contrario a lo que se informa en la prensa nacional e internacional. Peter, tú como economista puro, y leyendo aquí tu artículo también, en realidad has hecho poca mención sobre esto, pero según Bolsonaro, más del 80% del bosque en el Amazonas continúa intacto, según Bolsonaro. Claro, ¿es esto cierto en tu opinión? Bueno, la cosa no es cuánto está todavía en pie en la Amazonas, todo está bien. La cosa es que la rapidez que está siendo destruido y parece que la velocidad de destrucción aumentó por 80-100% durante la época de Bolsonaro. Y eso es el problema, que dice que no sé a dónde consigue 80% y cuáles son, pero quiere decir que el problema es la rapidez que está destruyendo la Amazonas. Y no solamente es Brasil. Brasil es el gran dueño dueño de una gran parte de Amazonas, pero todos los otros países, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, también no está haciendo un trabajo muy serio de defender. Claro. Y bueno, fíjate, Bolsonaro dando esas declaraciones en la recientemente concluida Asamblea 77 de las Naciones Unidas en Nueva York. El presidente Bolsonaro asegura que es la prensa, Peter, la prensa quien le está haciendo mala campaña en ese sentido. Pero bien, ahora vamos a ver lo que dice Lula sobre Bolsonaro. Todos sabemos que Bolsonaro no entiende de educación, no entiende de trabajo, ni de sindicatos, ni de salud. No entiende absolutamente nada que no sea noticias falsas y mentir a la sociedad brasileña cada día. Aquí, antes de darte la palabra, María Isabel, Peter, ya que tú eres economista, la revista The Economist recientemente le dio portada a Bolsonaro y lo asemejaba a Donald Trump en su estrategia de campaña. ¿Tú lo ves igual? Bueno, hay muchas semejanzas, vamos a decir que hay diferencias, dos países diferentes, orígenes personales diferentes, pero realmente está siguiendo el modelo de Trump en términos de amenazar las elecciones, de deshacer lo que hacían los votantes y realmente decir que iba a continuar en la oficina, etc. Quiere decir que en este sentido está muy semejante a Trump y Brasil no tiene instituciones que funcionan, pero no son tan fuertes, no son tan de tantos años como los Estados Unidos, y los Estados Unidos estaban amenazados. Imagina Brasil. Interesante, porque Brasil siendo prácticamente una de las democracias más grandes del mundo, ¿no? Pero bueno, ¿cuál sería el impacto político, María Isabel, para el hemisferio de ganar Bolsonaro o de ganar Lula?
Bueno, de ganar Bolsonaro, a mí me parece que tendría consecuencias tremendas para Brasil, por supuesto, pero para la región, sin duda, y no solamente por el tema ambiental. Creo que tomando parte de las críticas que le hace Lula, el tema de salud pública, Bolsonaro ha sido parte de las es decir, cuando hablamos de las estrategias fallidas frente a la pandemia, tenemos a Trump por un lado, pero por otro lado tenemos en Latinoamérica a Bolsonaro. No solamente por la manera como ha tratado el tema con mucha superficialidad y hasta desdén hacia las prácticas médicas que deben seguirse, es que en este sentido los focos iliberales que existen no tienen que ver con la ideología, como lo decía al principio. Esto tiene que ver es con desvirtuar, restarle seriedad a prácticas que no tienen que ver con ideología, que en el caso de la salud y de la educación, donde por cierto en Brasil esa relación, esa conexión de Bolsonaro con la religión le da la posibilidad de atacar al sistema educativo. Ya en la parte final de Foro de la Voz de América, continúa de Diálogo Interamericano y María Isabel Puerta, experta en política del Valencia College en Orlando, Florida. Bien, llegamos ahora sí a la parte de las conclusiones. Empiezo contigo, María Isabel, tus conclusiones rápidamente sobre estas elecciones y su impacto en el hemisferio y relación con Estados Unidos. A mí me parece que estas elecciones son muy importantes y sobre todo a partir de lo que hemos conversado, de esa especie de amenaza no tan velada que ha hecho Bolsonaro sobre su intención de desconocer los resultados electorales. Creo que no solamente Estados Unidos, sino la región tienen que hacerle entender al señor Bolsonaro que las instituciones democráticas y los procesos electorales son parte del negocio político y en este caso del contrato social, y que tienen que respetarse, y que en el caso de que Brasil se vea en una situación comprometida, pues estos países estarán en defensa de la población y de su decisión. Muy bien. Peter, tus conclusiones. ¿Qué pasará al Brasil cuando será, cuál será su impacto político y económico según tu análisis? Bueno, primera cosa, Lula es un líder que fue muy altamente respetado en América Latina, en el mundo entero. Pero, perdona, a pesar de haber ido a la cárcel, de haber estado preso. A pesar de que decía, cuando él salió de gobierno, él tenía aprobación de 80% y más de los brasileños. Bien. El presidente Obama decía que era el líder más popular en el mundo. Quer dizer, y era un líder, quer dizer, de una cierta capacidad de funcionar como conjunto. El UNISUR, el grupo de países de América del Sur, tenía un papel muy importante en Brasil y en América Latina y también en el mundo. Y yo creo que no sé si puede rehacer lo que hacía la primera vez. Quer dizer, más difícil ahora, la economía más difícil, la desconfianza de políticos es más difícil, pero por lo menos era un líder y Bolsonaro es una... Claro, bueno, muchísimas gracias, Peter. Se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a ti, María Isabel Puerta, experta en política del Valencia College en Orlando. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares de Washington. Les habló Gonzalo Abarca. Hasta pronto. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.